está. Sí, ahí está. Esta es continuación del otro video. Estoy haciendo una vez, básicamente gloria a Dios. Básicamente lo partí en dos partes porque me di cuenta que era un poco extenso. Y a veces YouTube es problemático subir estos videos tan largos pero necesarios. ¿Okay? Porque el tema del cuerpo de Cristo, su funcionamiento dentro de la iglesia es un tema extenso porque tiene que ver con todo lo que es el accionar de la iglesia, todo lo que tiene que ver con cómo se conduce la iglesia adentro, cómo debe conducirse. No es que yo tenga la verdad, mis hermanos, es lo que yo he sentido, es la leche que se me entregó a mí o el alimento que se me entregó a mí, ¿ok? Y es lo que por revelación del Señor me ha entregado, porque a mí me ha entregado lo que es un hambre por la palabra de Dios, un amor por la palabra de Dios y amor por enseñar pues la palabra de Dios. Bueno, decía en el video anterior que a todos se nos entrega los diferentes ministerios según el, el Espíritu Santo, pues a cada uno para provecho. ¿Okay? Para edificación de la iglesia, para el propósito de Dios. Y a mí me ha entregado esto porque a mí me llena enseñar de estas cosas de Dios, me llena que si algunos hermanos pues no sé si estén o no estén de acuerdo conmigo, pero uno tiene que tener espíritu enseñable, ¿ves? Como me lo comentaba mi esposa, lo aprendí de ella, que uno tiene que tener espíritu enseñable y que siempre uno está aprendiendo, sobre todo de las cosas de Dios. No nos creamos con la verdad, el Espíritu Santo de Dios siempre nos está enseñando. Y una verdad sobre esto es que usted lee esta palabra o alguna de las palabras y en ese momento, en ese nivel que usted está en las cosas de Dios, el Señor enseña. Pero luego vuelve a leer ese mismo versículo tiempo después. Si se ha mantenido dentro de las cosas del Señor y si ha avanzado, no de nivel, sino en madurez en las cosas de Dios, es otra revelación. Esto es el bello y es hermoso. Porque es el Espíritu Santo el que entrega la revelación para ese momento, para esa persona, para ese propósito, para ese tiempo. Entonces, esto no lo entiende el mundo, pero el hombre de Dios sí lo entiende. Porque las cosas las cosas del mundo, pues no entiende lo que son las del Espíritu. Pero las del Espíritu deben ser acomodadas a lo del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo ministrando al Espíritu de la persona. Vamos a continuar entonces con la enseñanza sobre los ministerios. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos sirven al Señor Jesucristo, ¿ok? Es importante recalcar esto, no hay uno, otro. La palabra de Dios nos dice el Señor y nos enseñó desde un principio que entre ustedes no será así, que uno esté sobre otro, no, sino que todos ustedes son hermanos y como tal deben tratarse. Y en los dones de Dios entrega dones a según según el ministerio, a según el propósito de Dios. Yo he recapitulado algunos acá. Vamos a algunos más, otros menos. ¿Ok? Que el Espíritu Santo de Dios me va ayudando. Porque es Él el que hace. Es Él el que ministra. Entonces tenemos en Efesios, Romanos, Hechos, Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. En la parte de Corintios dice primeramente, ¿ok? Primeramente porque está hablando sobre cuando fueron constituidos los apóstoles en la iglesia como tal, ¿ok? Después dentro de la iglesia constituyó profetas porque los profetas ya estaban como tal, pero dentro de la iglesia para el propósito de la iglesia de Dios. Parece lo mismo, pero parece lo mismo,
pero unos son los profetas que están dentro de la iglesia del Señor y otros son los profetas que daban cuenta de la venida del Señor Jesucristo y de su obra como tal, según lo que le fue entregado a cada uno. Ok, los profetas, ok, hablemos sobre los apóstoles. Apóstoles quiere decir comisión, los que son comisionados, los que les es entregado una comisión o algo que tienen que hacer, pues. Pero esta comisión es entregada por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está vivo y Él se manifiesta a las personas, a los siervos de Cristo, digámoslo así. Él dice en su palabra: el que ama mi palabra y me ama, yo lo amaré y me manifestaré a él. Para el propósito de Dios, para el propósito de la iglesia, para el propósito de la salvación de las almas, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y hay apóstoles aún hoy en día, pero no todo el que dice Señor, Señor, no el que dice yo soy apóstol, porque no es para gloria de hombre. Señor, limpia mi boca si estoy hablando algo indebido. No es para gloria de hombre, es para gloria de Cristo. Si el Señor entrega comisión. Y si es apóstol, gloria a Dios. No se le puede poner ni quitar lo que Dios ha dado. ¿Quiénes somos nosotros? Pero no todo el mundo, mis hermanos. ¿Ok? El Señor Jesucristo mismo se le presenta a esta persona y le habla. Lo comisiona. Así como le estoy diciendo. Hablado. No es que me parece, lo sentí de esta manera, no. Dice en muchas partes en la Biblia, y el Señor es el mismo, el de hoy, el de ayer, el de ayer, el de hoy y el de siempre, el de mañana, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Dice que el Señor Jesucristo se le presentó a Pablo y le habló. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Okay? Y le dice el Señor, no te es duro dar cosas contra el aguijón. Le estaba diciendo pues que estaba en contra de las cosas de Dios y se estaba haciendo daño él mismo, estaba atacando, dándose golpes él mismo contra una pared. Se estaba golpeando a sí mismo, su alma, su espíritu, se estaba condenando él mismo, ¿ok? Y le dice, no te es duro dar cosas contra la pared. Y le dice, Señor, ¿quién eres? Y ahí pues le dice, yo soy Jesucristo. Y lo importante de esto es que le dice, hablado, porque dice la palabra que los que estaban con él escucharon la voz, mas no vieron nada, ¿ok? Pero es hablado esto, y los que estaban ahí escucharon. Y se le dijo a Pablo, vete, no, no sé si debiera buscar esta palabra, porque eso está en el libro de Hechos. Para no extender mucho el video, porque todos me imagino que lo han leído, pero bueno, vamos a leerlo. Es bueno porque la palabra de Dios es la que edifica. Hechos, Pedro y Juan. Los creyentes piden confianza. Pedro y Cornelio. Informe de Pedro a la iglesia. Gloria a Dios. Se agrada el Espíritu. Informe Pedro, muerte de Herodes, Santo Padre. Pablo es apedreado en Listra. Bernabé y Pablo comienzan su ministerio. Creo que esto está más para atrás, está muy adelante. Hay que retomar la lectura. Conversión de Saulo. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Luego redacta sobre más adelante en el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama... esto es cuando ya hablaba con cuando hablaba con Ananías. Aquí, a ver, 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Están escuchando? No es que lo sentí, yo en particular, el Señor me da para sentir las cosas, es como que una certeza, es una información, pero el Señor habla a estas personas, ¿ok? Le dijo, heme aquí, Señor. A ver, aquí en el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Instrumento escogido me es este. Ahí hay un misterio. Muchas veces tenemos en las cosas que vivimos o que vivimos en la vida, pues. Pero el Señor utiliza todo esto para bendición del Evangelio. Por eso es que a uno los llama para este ministerio, a otro los llama para este otro ministerio, a este le da este don, a este le da otro don, según él cree conveniente y preciso para esa persona, ¿ok? Para su propio provecho. Y siempre toma, bueno, no siempre, digámoslo así, casi siempre las experiencias de esa persona le sirven en su propio ministerio. Para liberación, para sanidad, para restauración, para edificación. Esto es lo que tengo entendido, pero no es como una regla, porque el Señor hace como Él quiere, ¿ok? Pero muchas veces Él toma esas experiencias, ¿para qué? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues tomar esa experiencia, algunas personas tienen ese gozo, esa alegría, los otros están más concentrados, otros tienen ese carisma, otros por una u otra razón se les entrega un ministerio. Entonces por eso es que es necesario que si se nos entrega un ministerio debemos de tratar de cumplirlo, porque el Señor nos puso ese ministerio por algo. Entonces no se puede perder ese don, no se puede perder hay que invertirlo, hay que ponerlo a trabajar, el Señor está confiando en nosotros y ha entregado este ministerio. Nosotros tenemos esta tan grande y bella salvación, ¿verdad? Tenemos esta vida en Cristo, el Señor respalda la palabra del hombre justo, pero tenemos que hacer nuestra parte también. Intentarlo, y el Espíritu Santo hace lo demás. El Señor Jesucristo hace lo demás, Él hace la mayor parte. Ok, entonces dice instrumento escogido me es este. ¿Qué entendemos de todo esto, mis hermanos? Entendemos que el Señor le habla con voz audible al apóstol, al que comisiona. Y no es como por decir, no, es una comisión que se le entrega a ese caballero o a esa dama o a ese varón de Dios o a esa sierva de Dios. Pero no es para que se engrandezca delante de los demás. Tampoco debe en ningún momento que nadie menoscabe su misión. ¿Ok? Que nadie venga a poner a menos lo que Dios ha entregado o ha hecho. No, Señor. Pero ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Que tener en cuenta lo que Dios nos ha entregado y cumplir nuestra comisión. No que no debamos darle cuenta a nadie, que en realidad es así, pues, porque debemos darle cuenta solamente a nuestro Señor. Por algo es nuestro Señor. ¿Ok?
Pero para que no vengan estas cosas, muchas veces que estamos en la carne, somos no débiles, no nos vamos a declarar débiles, porque diga el débil, fuerte soy, ¿ok? Pero sí debemos de tomar en cuenta que estamos en el mundo y somos atacados de una u otra manera. Y entonces el hombre de Dios es atacado y el otro hombre de Dios pues también tiene que ayudarle en ese momento. No decir, no, el hermano es apóstol, que se las averigüe solo. No, señor, mi hermanito, venga acá, Dios le bendiga. Oye, estamos orando por usted. Así, al mismo, el mismo apóstol Pablo, pues cuando le venían las vicisitudes, los profetas le decía, he visto que si subes a tal parte, así, te va a pasar esto y esto y esto. Y él le decía, sí, yo sé, es necesario. Pero le agradaba eso, pues, que los hermanos se preocuparan por él. Cuando se despedían, se abrazaban, lloraban como hermanos, como que no sé si nos volveremos a ver, pero yo te amo y gracias por acompañarme en esta, no digamos en esta lucha, pero sí en este trabajo, en esta encomienda. Necesitan gente que los ame a estos hombres de Dios. Nosotros mismos somos sus hermanos, debemos de amarlos. Amarlos, hermanos, no idolatrarlos. Muchas veces lo que ha traído muchas eh, tergiversaciones en las cosas de Dios. ¿Ok? Bueno, gloria a Dios. Esto para con los apóstoles. ¿Ok? Para el apostolado, el Señor entrega dones según el camino que ese hombre o mujer de Dios tenga que caminar. ¿Okay? Ya veces entrega don de liberación, don de sanidad, don de milagros. Son los que mandan para que conquiste ciudades, conquiste sitios. Y no se trata de llegar y poner una pancarta y decir, aquí no. Casi siempre es llegar como nadie se da cuenta, pues. Llega un varón o una varona de Dios comisionado por Dios a una iglesia, a una congregación y comienza pues ahí a su accionar. El Espíritu Santo comienza a hacer, ¿ve? Ya donde dice la palabra de Dios que donde nosotros pisemos tierra, ahí conquista, pues ahí conquista el Señor. Ahí nacen árboles de justicia y comienza a hacerse la obra de Dios a través de ese varón, porque está comisionado, porque Dios está con él. Ok, vamos a hablar ahora sobre los profetas. Tenemos sobre los profetas que dice atalaya. Es atalaya el profeta. ¿Qué quiere decir atalaya? El que siempre está vigilando, siempre está antiguamente se le decía el que está vigilando, gloria a Dios, que vigila, pues lo ponen como vigilante pues de lo que pueda venir, porque antes no existía el ejército como ahora, como la policía, que uno pueda llamar a la policía o pueda decir 900 tanto, no. Tenía que estar un hombre salvaguardando y cuidando en las esquinas de esa muralla, porque otros querían venir y tomar sus tierras o tomar sus cosas. No había esta civilización que tenemos hoy, no había este orden, que muchos lo dan por hecho, pero antes no estaba, ¿ok? No estaba este orden, ni siquiera el orden civil, de no robar, de no agarrar esto. Aún el que se roba algo lo quiere tener seguro y que nadie más se lo quite. Y si se lo quitan dice, oye, este me lo robó, con ese descaro. Y bueno, no hablemos de eso. El punto es que no había esta seguridad que tenemos hoy, entonces había que tener atalayas. Y hoy en el ámbito espiritual, Dios constituye atalayas dentro de la iglesia. Y estos hombres y mujeres, Dios les habla. ¿Ok? No sé, algunos les hablará como los apóstoles, Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, algunos a través de visiones se le manifiesta y le habla como le habló a Salomón cuando le fue preguntado que qué quería, y pues él le dijo esto y esto, y Señor, ¿quién puede gobernar tu pueblo tan grande? Y había una interacción, pues, ¿me entiendes? Una interacción entendible dentro de un sueño, es una visión de Dios, sobre todo si se trata de Dios, pues. Eso lo sabe el profeta y se toma de ahí. Y ora, Señor, muéstrame, Señor, háblame.
¿Ve? A través de visiones. Si lo hace a viva voz, o sea, perdón, estando despierto esta persona, o le viene de golpe la información, o el Señor lo lleva, o tiene que ayunar. Hay diferentes manifestaciones de Dios en los profetas, ¿ok? Pero no quiere decir que son profetas más fuertes, profetas más débiles, o profetas mayores, o profetas menores. Es según el propósito y la comisión de Dios en ese hombre, en esa mujer. Porque antes dice él, que antes de constituir el mundo ya nos tenía a él, a nosotros, ya nos conocía ya. ¿Ve? Entonces ya nosotros estamos predestinados para esto, para esa comisión, para ese propósito. Se nos puso tal o cual carácter o tal vigor o tal manera de ser, donde que Dios viene a pulir esto. Sabemos de los profetas que muchas veces dice que tienen un carácter extraño, que son apartados, que son que no le hacen caso a nadie, que esto, que lo otro. No, no es que no le hacen caso a nadie, es que le hacen caso a Dios. Así de sencillo, así de simple. ¿Ve? Pero eso nunca va a chocar con los otros hermanos, porque el propósito de Dios es que nos amemos, es que actuemos en unidad. Entonces lo que le diga el profeta va a estar acorde con lo que le diga el pastor, con lo que le ministre al maestro, con lo que le ministre a esto. Una cosa es ministración, otra cosa es hablar, otra cosa es visión, que tiene que ver con el ministerio de cada persona, de cada hombre o mujer de Dios, pero todo esto para un propósito. Y todos lo entienden así y obran en ese rumbo, de esa manera. Y se hacen las cosas bajo la bendición de Dios. ¿Okay? Como dice la palabra, donde estén 2 o 3 reunidos. También dice lo que le pidieres a mi Padre en mi nombre. Y todas estas bendiciones y todas estas palabras que se nos entregan, ¿para qué? Para que nosotros tengamos constancia y estemos en... ¿Cuál sería la palabra cuando decimos que el Señor confirme esto? Pues todo propósito de Dios. Y no quiero decir que se le haga o que no se le haga caso al profeta, porque es un hombre que es puesto dentro de la iglesia, pero no todo el que dice Señor, Señor. ¿Okay? Dios se hace ver, se hace mostrar. ¿Ve? Dice que en la congregación de la iglesia, en la congregación, dentro de la congregación, no podrá estar el malvado, no podrá estar el malo. No puede un fruto, por más que quiera, y va, porque sea rojo, va a ser sabroso, o va a ser, no, puede ser venenoso. ¿Mm? Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis, por sus mismos frutos, por sus mismas obras, por su mismo accionar. Y no se trata de poner a prueba, está ahí. Dice, pone a prueba los espíritus también, si son de Dios, que puede ser un espíritu de adivinación, puede ser un espíritu de religiosidad, puede ser un espíritu de dogma, puede ser un espíritu de confusión. Hasta ese mismo hombre o esa mujer cree que es el Espíritu Santo, pero le digo que cuando es el Espíritu Santo la persona lo sabe y los que están ahí lo van a saber porque se va a hacer sentir. Dios va a dar testimonio de ese hombre o de esa mujer, ¿ok? Pero nosotros no estemos como niños. Dice la palabra que no seamos niños en el modo de pensar, que seamos niños en la malicia, que tengamos poca malicia para... Ni siquiera dice que tengamos malicia, pero si has de tenerla, que ten poca, pues. ¿Ves? Pero que en el modo de pensar seamos adultos, que no seamos llevados como los que no conocen de toda doctrina, de toda palabra. No, debemos de pensar, debemos de analizar las cosas en la palabra. El profeta siempre habla acuerdo a la palabra de Dios. Va de la mano. ¿Ok? Para el propósito de Dios. Para la edificación de toda la iglesia, no de uno ni de dos. Hay que sopesar todo eso, mis hermanos. Si no se tiene conocimiento de eso, hay que sopesarlo. Y también están los otros profetas dentro de la iglesia, porque no es uno solo. No es un solo ministerio que dice que yo soy profeta. Escúchenme todos a mí. Primero, el profeta no actúa así, ni habla así como yo estoy hablando. Siempre con amor y siempre con el respeto y casi siempre con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que traté de sufrirlo y no pude. Es una secuencia de que habla con aquel, no con aquel denuedo, sino que el Espíritu sabe de que está hablando Dios a través de esa persona. Y aún así puede buscarlo en la palabra de Dios.
y puede sopesarlo si quiere, ¿ok? Siempre con mucho cuidado, porque dice que tengamos cuidado pues de no emitir juicio contra el Espíritu Santo. Por eso es que debemos de tomarnos las cosas con calma, con la bendición de Dios, sopesar las cosas, y si Dios lo permite, gloria a Dios. Si Dios no lo permite, pues no será. Gloria a Dios también, la bendición de Dios es la misma. Me gusta una palabra donde donde está en el profeta Jeremías, viene otro profeta y le dice, el Señor ha dicho que los yunques van a ser rotos y no sé qué más, dice un poco de cosas que el Señor no dijo, ¿verdad? Y el profeta Jeremías le dice, gloria a Dios, Dios lo permita, o vamos a ver si la puedo conseguir esa palabra. A ver, Jeremías, el nuevo pacto, que debe estar al principio esto. Nuevo plantado, observancia de tu padre hizo la ira para las naciones, así lo Jehová, confirme Jehová tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. Es una bendición, de verdad. Dios es una bendición para nuestra vida. Yo no tenía esto marcado. Y no es como que a veces hay palabras que uno sabe dónde están, pero hay otras que no. O sea, no somos computadoras, pues. Pero el Señor entrega a cada quien una palabra para bendición de su vida. Y esa se la tiene que aprender. ¿Ok? Porque es bendición para su vida y bendición para otros. Ok, este es Jeremías 27:6. Aquí buscándolo conseguir. Dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y de todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que, ahí el Señor está diciendo, pues, perdón, Jeremías le está diciendo pues que a él se le dijo que que iba a haber juicio para Jerusalén sí, que era eso es cuando Babilonia conquistó Jerusalén y fue tomado todo ese pueblo y fueron llevados a servir a Babilonia. En esos momentos pues que el Señor primero puso a Isaías, después puso a Jeremías, puso a otros profetas también, y él le hace este comentario a este profeta, pues de que antes de esto se había advertido todo esto, entonces esto no ha pasado todavía. Aún así, no le dijo, no te creo, yo no, pero Dios le dio esa templanza, esa claridad mental para decirle, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras. Confirmación, gloria a Dios. Esa es la palabra que estaba buscando ahorita. El Señor va a confirmar. Si la persona, no estoy diciendo que desconfiemos de los profetas, mi hermano, estoy diciendo todo lo contrario, que tiene que haber profetas de Dios en la iglesia, para esto mismo, para edificación, para confirmación. El pastor o la pastora o el hombre de Dios que esté al frente de esa congregación tiene que tener profetas, pero no a su servicio ni a su disposición, sino como compañeros, como hermanos de armas en el ámbito espiritual, ¿ok? Y el Señor da una palabra y es necesario, mi hermano, ¿ve? Tengo esta palabra de parte de Dios, no para menoscabar lo que pone Dios, o sino para manejarla toda la misma información, porque así debe ser, no somos el cuerpo de Cristo, así pienso yo que debería de funcionar, pues. Y para que también los demás hermanos obtengan bendición de parte de Dios, porque así es, en la obra de Dios todos debemos ser bendecidos. Entonces esta palabra, hermano, tengo esto y antes de llevarlo a la congregación completamente tiene que no pasar por el filtro, primeramente por el filtro de la palabra, pero también pasar por el filtro de los profetas, porque puede ser un espíritu de adivinación que quiera venir. De repente ese hermano está flaqueando y le quiere entrar por ahí un espíritu de adivinación, un espíritu de confusión.
son muchas cosas que se dan en los ámbitos espirituales, una lucha constante, constantemente hay que estar en cobertura, constantemente hay que estar en oración, constantemente hay que estar en ayuno, constantemente hay que estar en lectura de la palabra. Sí, hay que trabajar, hay que amar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, hay que hacer la vida por la cual el Señor nos ha dicho que tendremos una vida plena al 100 por 1, al 100%, pero también debemos de conjugar todo lo que tiene que ver con las cosas y el obrar en el Espíritu, en las cosas de Dios. ¿Ve? Algunos se entregan más, algunos se entregan menos, algunos son más llamados que otros. Ni siquiera así funciona, pues. Entonces, es necesario que haya profetas dentro de la iglesia, ¿ok? Pero estos profetas, como todos, pueden tener momentos no voy a decir momentos de debilidad, pueden ser atacados muchas veces, ¿ok? Pero si este hombre o esta mujer de Dios está en cobertura, está en lectura de la palabra, está en ayuno, es muy difícil que pueda venir ¿ve? Algo ahí a ocupar el lugar del Espíritu Santo que está entronado en ese varón o esa varona. Mas Dios, su don que le entrega, no lo quita. Su don para relacionarse con lo espiritual no lo quita. Entonces, si este hombre o esta mujer no está en el espíritu, no está en constante, no voy a decir constante ayuno, que sería lo mejor, y no ayuno itinerante, sino conforme al orden que Dios le ponga, no está en constante cobertura, pues puede entrar ahí un espíritu de adivinación en ese momento. ¿Por qué? Porque él es un medio constituido por Dios para